Con el jefe de gabinete de la Nación, Agustín Rossi. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días para todas y todos. O sea, que estuvimos toda la mañana comentando y compartiendo con el público el tema de este spot que comienza con Bullrich diciendo que no es un país normal y después un montón de cosas que nos enorgullecen se van mostrando sobre lo que es un país extraordinario. Y me parece que muchos se prendieron porque es un buen símbolo de lo que por ahí separa a la derecha de lo popular, que es cómo vemos a nuestro país y a nuestra gente. ¿Qué pensás? Yo lo que pienso que hay poco amor por la Argentina por parte de los candidatos de la derecha. Hay poco empatía con el pueblo argentino. Nosotros pensamos exactamente lo contrario. Si a mí me tocase, como a varios de todos nosotros, si me tocase volver a nacer, me gustaría volver a nacer en la Argentina, elegiría Argentina. Y ellos permanentemente están descalificando a la Argentina, al pueblo argentino, endiosando a quienes se van a vivir afuera por diferentes circunstancias. No digo que haya circunstancias justificadas, ¿no? Y sobre todas las cosas subestimando permanentemente al pueblo argentino. A veces yo pienso que no son opositores a nuestro espacio político ni a nuestro gobierno, sino que son opositores a la Argentina. No les gusta que a la Argentina le vaya bien. Les parece que el destino de la Argentina es estar mal. Y creo que el spot grafica claramente eso, ¿no? Grafica y pone en valor todos los cuales nos sentimos nosotros orgullosos de ser argentinos, orgullosos de estar en este país, que tenemos dificultades, que las tratamos, que las sobrellevamos, que a veces que creen que nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Que seguimos generando una cantidad de hechos y una cantidad de perspectivas. Bueno, de esto me parece que grafica claramente. No sienten empatía por la Argentina, ni por los argentinos. No si les preguntás, en el fondo les hubiese gustado nacer en otro país, no nacer en nuestro país. Y nosotros estamos orgullosos de haber nacido en Argentina. Hace un rato entrevistaba a Fernando Sibeira, al presidente de YPF, y hablábamos también sobre un tema similar, ¿no? Así, bueno, pareciera que hubo quienes se alegraron de que ese juicio, que debería haber ocurrido en Argentina, en todo caso en España, y terminó ocurriendo con un fondo buitre en Estados Unidos, como que se festejara que se perdió el juicio. Y ahí me parece que también hay una cuestión, y también hay una cuestión sobre cuánto vale YPF, cuánto vale YPF en la práctica y en lo simbólico para un país, tener una petrolera como YPF que tiene el 40% de vaca muerta, ¿no? Bueno, sobre el juicio, claramente lo que decidió la justicia de los Estados Unidos es darle más valor al estatuto interno que tenía YPF en ese momento que una ley soberana emitida por el Congreso de la Nación. Claro. Nosotros los diputados y senadores decidimos que íbamos a expropiar el 51%, no el 100%. No le dimos mandato al Poder Ejecutivo para que expropie el otro 49%. Y entendíamos que ese era el camino que teníamos que tomar. Y en todo caso estábamos en condiciones constitucionales de hacerlo. Pero ellos se apropian o se toman de algo que existía en el estatuto de la YPF privatizada y que fue puesto justamente para evitar la nacionalización. Porque te obligaban a comprar casi el 100%, casi el 100%, de manera tal que el costo fuese muchísimo más alto. Entonces, esto es lo que sucede en el derecho internacional que generan claramente estas situaciones. Ahora, YPF el año pasado solo ganó 5.000 millones de pesos. Claro, en un año ganó lo que surgió de este juicio. Entonces, participa, como vos decís, del 40% de vaca muerta. Sería imposible hablar de soberanía hidrocarburífera en la Argentina si no existiese YPF.
YPF además es un jugador que ordena el sistema hidrocarburífero en la Argentina. Mirá cómo tendríamos que tener una YPF ligada al litio, digamos, ¿no? Ujú. Que tenga la potencia como para poder ordenar el uso y direccionar un recurso natural como es en este caso los hidrocarburos, el petróleo y el petróleo y el gas. Cuando nosotros tomamos la decisión, cuando Cristina toma la decisión de nacionalizar YPF, veían los niveles de producción de YPF, notablemente, y una empresa que estaba destinada más a la destilería que a la exploración y a la explotación. Bueno, y nosotros tomamos esa decisión y avanzamos claramente en ese sentido. Bueno, entonces ahora utilizan este hecho, este juicio para tratar de descalificar aquella decisión, que fue tomada por mayoría extraordinaria, porque yo quiero decir que creo que arriba de 200 diputados votaron a favor de la nacionalización de YPF, muchos de ellos los que están hoy en Cambiemos, ¿no? Porque el radicalismo votó a favor de la nacionalización de YPF. Entonces, me parece que fue una decisión acertada, que yo reivindico, y que obviamente este sistema que tiene el mundo es un sistema que está siempre favoreciendo a algunos, a la timba esta financiera internacional y perjudicando a otros. Porque el que lleva adelante el juicio contra YPF ni siquiera es el grupo Askenazi, que era el portador del otro 49%. Es un fondo que se dedica a esto, a comprar juicios y a partir de eso tratar de lograr una pingüe de rentabilidad enorme como la que puede llegar a lograr. ¿Y cómo estás viendo? Uno lee encuestas todos los días, promedio, ya no sabes cómo encontrarle la vuelta a pronosticar o a saber más o menos cómo están las cosas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está la elección? A 14 días estamos de las PASO. Venimos de una gira con Massa entre jueves, viernes y sábado por Jujuy, por La Rioja y por Tucumán, que vinimos muy entusiasmados, ¿no? Porque, como vos decís, una cosa son las encuestas y otra cosa lo que uno percibe en la calle, en la sociedad, ¿no? Y yo siento que hay un apoyo creciente a la fórmula de Unión por la Patria, a la fórmula que encabeza Sergio, que hay afecto, que hay expectativas, que hay confianza, así que venimos con mucha expectativa, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección, vamos a hacer una muy buena PASO, que nos va a dejar muy bien posicionados para fortalecer nuestra primera vuelta, ¿no? Sin ninguna duda que creo que va a ser así. Tengo mucha confianza, no quiero pasar de quedar como voluntarista, digamos, ¿no? Pero lo que siento es un apoyo creciente a la fórmula que me toca compartir con Sergio Massa. ¿Y estos últimos resultados en las provincias no te tiran un poquito para abajo? Bueno, fueron, en el caso de Chubut, fueron resultados muy parejos, ¿no? Una elección donde ganamos en los sectores más productivos, con más potencia productiva, y perdimos en los otros, ganamos en Comodoro, ganamos en Madrid. Uno siempre las toma en cuenta y que cada pronunciamiento popular corresponde que uno lo toma en cuenta. Sí, claramente digo que las elecciones locales no se pueden trasladar automáticamente a lo que va a suceder en la PASO nacional, ¿no? Y yo creo que eso se va a ver claramente el 13 de agosto. Ninguna de las elecciones locales van a reflejar lo que sucedieron en las elecciones provinciales. Yo creo que sin ninguna duda que eso va a suceder, uno lo toma en cuenta, cada una de las cuestiones tienen explicaciones. Me parece que de todo lo que sucede en las elecciones provinciales, sí me parece que todos tenemos que estar atentos, y no solamente nosotros, sino toda la dirigencia política del país, en alentar un mayor nivel de participación y un mayor nivel de presencia, disminuir el ausentismo en los procesos electorales. Porque la realidad es que ni el escepticismo,
ni el enojo son buenos estados de ánimos o son estados de ánimos aconsejables para elegir presidente, ¿no? Porque el escepticismo te deja o te lleva al ausentismo, si deja una responsabilidad tuya, se la deja en manos de los otros, o un derecho tuyo se lo deja en manos de otros. Y el enojo, a veces tenés un enojo y tomás una decisión que a las 4 horas estás arrepentido, ¿no? Así que yo invito a todos los argentinos a votar con el corazón y con la cabeza. Elegimos presidente por los próximos 4 años. Uh-huh. Y enfrente tenemos una derecha que viene a cara desembosada y que viene claramente a quitarte una cantidad de derechos a los trabajadores argentinos, a las mujeres, a las diversidades sexuales, y nosotros eso tenemos que transmitírselo a todos los argentinos, ¿no? Sobre todo darle verdadera dimensión a lo que significa elegir presidente en la Argentina por los próximos 4 años. Uh-huh. Agustín, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Hola, Carla. Un poco en base a esto que estás charlando, ¿no? Porque pareciera ser una gran incógnita cómo van a hacer para convencer a ese electorado desencantado que en el 21 decidió quedarse en su casa y no acompañar al Frente de Todos cuando lo había votado en el 19, y todavía ese es el universo a convencer. La pregunta general es cómo van a hacer, ¿no? Pero la pregunta puntual también, si querés ir más al detalle, es cuáles son las cosas que les exigen, ¿no? Al gobierno. ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde está el comentario constructivo para que ustedes lo tomen y le puedan dar una respuesta que los satisfaga lo suficiente como para que el 13 de agosto vayan a votar? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Es hablándole con la verdad, ¿no? Y Sergio lo dijo en un par de oportunidades, pidiendo disculpas por no haber concretado la totalidad de las expectativas que estaban depositadas en nosotros en las elecciones en las elecciones del 2019. Diciéndole también que, como en el Fondo Monetario, nosotros, como con el Fondo Monetario, nosotros no causamos los problemas. Hemos tratado de generar la resolución de esos problemas. Yo escucho a algunos dirigentes políticos de la oposición criticar el entendimiento con el fondo y sin duda me permito recordarles claramente que el peludo regalo nos lo dejó Macri, que ese problema que hoy tiene la economía argentina nos lo dejó Macri, y que algunos de los candidatos de Macri lo que dicen es que van a resolver el problema del fondo endeudándose más con el fondo, como ha dicho Bullrich, con el blindaje. Entonces, sin ninguna duda que si tengo que sentarme con un ciudadano común, le voy a decir, le voy a transmitir una parte de todo esto. En síntesis, nosotros nos hemos pasado estos 4 años resolviendo los problemas que nos dejaron. Algunos los resolvimos. Más trabajo en la Argentina hay. Es cierto también que ese trabajo no tiene el poder adquisitivo. Ese salario no tiene de ese trabajo, no tiene el poder adquisitivo que todos deseáramos que lo tenga, y esa es una deuda pendiente, y esa es una de las deudas que vamos a pagar y a honrar en los próximos 4 años. Sin ninguna duda que esto va a ser así. ¿Qué es lo que yo creo que genera el escepticismo? Fundamentalmente inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario, escepticismo, enojo. ¿Cómo no vamos a entender que un muchacho, un joven que tenga su primer laburo, para ir a laburar necesite tomar 2 colectivos, 3 colectivos, o un tren y un colectivo, y que sobre el final del mes no le alcance? Bueno, es así. Bueno, hay que tratar de transmitirles a cada uno de esos argentinos por qué sucedieron esas cosas, porque hay elementos objetivos del por qué sucedieron, y transmitirles que eso se va a resolver, y no se va a resolver dentro de 10 años. A partir de final del año empieza un ciclo económico positivo para la economía argentina, que si lo tiene un gobierno nacional y popular va a ser para todas y todos, y si lo tiene la derecha será solamente para algunos. Agustín Rossi, jefe de gabinete, muchas gracias, Agustín, como siempre, muy amable. Bueno, muchas gracias, Roberto, adiós. Hasta cualquier momento, ahí venimos, dale. Un país unido por la radio.